Diario de Joan Gallardo, 24 de diciembre de 2024. Querido diario, feliz Nochebuena, antes que nada. Es una fecha muy señalada para mí como cristiano, como lo será también mañana, ¿no? El día de Navidad. Y vengo a hacer un episodio cortito que me imagino y espero que tengáis cosas más interesantes que hacer que escucharme en el podcast. Solo vengo a traer un recuerdo. O sea, me es imposible no acordarme de las nochebuenas que pasaba cuando era pequeño, cuando íbamos a cenar a casa de mis abuelos. Mis abuelos vivían en un pequeñísimo apartamento de renta antigua. Creo recordar que pagaban 3.000 pesetas al año. Y era un apartamento muy, muy destartalado. Yo recuerdo que tenía pesadillas pensando que estábamos ahí y que el apartamento se venía abajo. Y recuerdo sobre todo de una forma muy, muy real, ¿no? En el que estábamos ahí comiendo tan tranquilos y de repente el techo empezaba a desmoronarse. Y entonces salíamos todos corriendo y recuerdo en ese sueño que mi abuelo esperaba que todo el mundo saliese antes de salir él. Y entonces a él, por ser el último, le caía un trozo de techo encima de la cabeza, ¿no? Y, y no sé por qué me tenía siempre ese sueño, seguramente fundamentado en el miedo, ¿no? De que llegase a pasar algún día de verdad. Pero la cuestión es que vivían de una forma muy, muy humilde, en un lugar muy humilde, y las nochebuenas también eran humildes, pero tenía una parte buena, que es lo que quería explicar hoy, que es que cuando no hay esos adornos en Navidad, cuando lo caro, lo lujoso desaparece de un día así, de una nochebuena, todo lo demás resalta más. ¿Qué resaltaba ese día? Sería la pregunta. Resaltaba sobre todo la unión familiar, el esfuerzo, el sentido y el significado de estar ahí. Me va a costar emocionarme, ¿eh? Pero recuerdo que, por ejemplo, en casa de mi abuela no había ni calefacción ni chimenea. Solo nos podíamos calentar con un brasero. Y mi abuelita, que era absolutamente increíble y maravillosa, hacía un brasero que yo creo que podías asar un cerdo dentro de ese brasero. O sea, estaba calentísimo. Era una locura. Metías las piernas dentro y las tenías que sacar al cabo de poco rato porque si no te quemabas. Recuerdo también que tenía un peso muy grande esa noche la comida que servía. Mi abuela cocinaba muy bien, increíblemente bien. Pero ese día hacía la cena mi abuelo. Mi abuela la ayudaba, pero ese día cocinaba mi abuelo, que también tenía una mano increíble, pero no cocinaba casi nunca. Y recuerdo que ese día sacábamos 2 mesas. Normalmente íbamos a comer ahí el resto del año 3 veces a la semana, después del colegio, y comíamos todos en una camilla, que era donde estaba. Esa camilla estaba siempre, incluso en verano. Pero ese día sacaban una mesa adicional para poder colocar todos los platos que ellos dos cocinaban, ¿no? Mi abuelo y mi abuela. Y lo bueno es que su cocina, que era una cocina muy precaria, solo tenía 2 fogones. Y con 2 fogones hacían auténticas locuras el día de Nochebuena. Y era una cosa como muy increíble, ¿no? Y había cosas que yo ya de niño notaba que eran cosas más buenas, ¿no? Gambas y cosas así, algún tipo de marisco, cosas que el resto del año pues no veías de ninguna de las maneras. Y recuerdo también de una forma muy... Tengo un recuerdo muy cariñoso con esto, que es que no había árbol de Navidad y la única decoración de Navidad que había en la casa era un pesebre, un Belén que le entró a mi abuela en una caja de polvorones y que el Belén era la propia caja de los polvorones. O sea, esa caja tenía pues partes troqueladas, ¿no? Y las podías separar y acababas formando una especie de pesebre. Y eso era el pesebre de esa casa. Y lo tenía todo, ¿eh? O sea, había todo lo que tenía que haber en el pesebre y me encantaba ver eso. Ver, sobre todo, ya de niño entender cómo mi abuela lo había guardado y cuidado durante tantísimas décadas.
y lo colocaba así con mucho cariño y le ponía alguna guirnalda, ¿no? Y alguna decoración extra. Y pese a ser una noche muy humilde, pensándolo ahora sí que me parece que era la noche más cristiana posible, en familia y inundados y llenos de esa humildad, humilde como fue el nacimiento de Jesús. Y guardo muchísimo cariño de ese día. Así que lo que espero de vosotros y lo que deseo también para vosotros es que paséis una bonita Nochebuena con vuestros familiares sin discutir, amándoos los unos a los otros con toda la mente y con todo el corazón y disfrutando del tiempo en familia. Que si eso no es lo más importante en esta vida aquí, que si no, ¿verdad? Nada más. De todo corazón, feliz Nochebuena. Nos vemos mañana si Dios quiere. Paz.